¿Qué tal, Nathan Silva? Yo me llamo Jonás y yo soy de Paraguay. Yo quería contarte mi experiencia en la Iglesia Universal. Yo llegué con 16 años en la Iglesia Universal. Yo tenía depresión y mi mamá siempre me hablaba de que yo tenía que irme en la iglesia, tenía que buscarla a Dios. Y yo tenía depresión y me fui en la iglesia. Me fui en la iglesia porque realmente uno llega a un momento en la vida que se da cuenta de que necesita de Dios. Y uno siente ese vacío en el corazón y uno sabe que solo Dios puede llenar. Entonces yo por eso me fui en la iglesia, pensando de que en esa iglesia se predica la palabra de Dios como tiene que ser. Y me empecé a ir los viernes. Y los viernes ellos hacían la oración de liberación y ellos ponían esta música de terror, ponían. Y empezaban a decir, el demonio que está en tu familia, que está en tu trabajo. Y ahí las personas eh, empezaban a gritar y yo caí en eso también. Yo creía que tenía un demonio porque ese ambiente te hace creer en eso. Hay una manipulación eso es. Y bueno, me empecé a ir los viernes y también me empecé a ir domingo. Y dije en mi corazón, yo voy a alejarme del pecado y me voy a entregar a Jesús. Yo propuse eso en mi corazón. Ningún pastor me dijo eso. Y yo me acuerdo que un domingo yo le busqué de todo corazón a Él y recibí el Espíritu Santo. Y desde aquella vez yo tuve ese deseo de hablarle de Jesús a otras personas. Y yo empecé a evangelizar con ellos los domingos. Después de un tiempo, yo, yo me hablaron de ser obrero. Y yo fui levantado a obrero. Y uno cuando es miembro de esa iglesia, uno es tratado con amabilidad. Pero cuando uno se vuelve obrero, eso es totalmente diferente. El pastor me empezó a tratar mal. Eh, en aquella época había un pastor que se llamaba Flavio, que ese pastor le trataba muy mal a los obreros. Le gritaba a los obreros en la reunión cuando un obrero cometía una equivocación. El pastor le insultaba a ese obrero en la reunión, le decía que era un burro, de todo le decía. Y yo me empecé a dar cuenta de que ellos muy mal, a mí me trataban muy mal. Me acuerdo que un domingo, en plena reunión, me dijo algo, yo no entendí bien. Y me llamó y mi oído me gritó ese pastor. Me gritó. Y yo me pregunto, si una persona tiene el Espíritu Santo, ¿cómo se va a comportar de esa forma? ¿Acaso la Biblia no nos enseña a ser manso y humilde? Pero ese pastor era muy arrogante, era. Me acuerdo que había una obrera que ella estaba enferma y no se estaba más yendo a la iglesia. Y el pastor, como hacía reunión de obreros, en plena reunión de obreros, él dijo que ella está enferma, la obrera está enferma porque no está haciendo campaña, no está haciendo voto. Y en vez de ayudarle a esa persona, el pastor empezó a hablar mal de ella, a hablar mal de ella. Y eso me empezó a quebrantar, me empezó a molestar eso. Yo seguía adelante. Nosotros los sábados limpiábamos la iglesia y la iglesia recibe diezmo, ofrenda, sacrificio, votos y nosotros de nuestro bolsillo teníamos que comprar los productos de limpieza. Cuando nosotros salíamos a entregar así alimentos a la gente que no de la calle, cosa que nunca se hacía, casi nunca se hacía, nosotros teníamos que pagar todo eso. Y la iglesia te enseña a que vos tenés que dar, pero la iglesia no da. La iglesia no le ayuda a la gente que necesita. Al contrario, ellos le quitan a las personas hasta lo que no tienen le quitan.
Y el tiempo fue pasando, yo seguía adelante igual. Ellos le enseñaban mucho a los obreros sobre que no hay que tener malos ojos. Y ellos enseñan eso porque ellos saben que hacen muchas cosas que no están en la Biblia. Por eso ellos hablan mucho de eso. Y otra cosa también que me hacía dudar mucho es sobre la campaña de Israel. Cada vez que iba a empezar una campaña, ellos le hacían manifestar al demonio. O sea, siempre hacían manifestar, siempre manifestaban los demonios. Pero cuando iba a empezar la campaña de Israel es donde más le hacía entrevista a los demonios. Y el demonio hablaba hablaba de la campaña de Israel y decía que o sea, le evangelizaba a los miembros de la iglesia para que hagan la campaña de Israel. Un demonio hacía eso. Y yo me empecé a dar cuenta de que eso no está en la Biblia. Eso no es bíblico. Lo que ellos dicen que ellos expulsan los demonios, pero ellos invocan los demonios. Ahí no se hace liberación, ahí ellos invocan a los demonios. Por eso es que ellos utilizan mucho estas rudas, estos mantos rojos, cinta roja, camino de sal, todas estas cosas. Me acuerdo que nosotros cuando yo estaba de obrero, ellos, nosotros teníamos la ruda, le poníamos agua y esparcíamos los miembros de la iglesia en los días viernes. Yo me di cuenta que me empecé a dar cuenta de que esto no está en la Biblia. Y estos son rituales que vienen de la macumba. Estos son rituales que vienen de la macumba. Y ellos metieron estas prácticas en la iglesia. Y todas esas cosas ya me hacía dudar. Porque cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno tiene discernimiento de espíritu. Y yo era como 4 años que yo estaba de obrero. Y yo decidí salir de obrero porque no me sentía bien. Desde el primer día nunca me sentí bien como obrero. Y el pastor me dijo de todo. Me dijo que yo estaba tomando una decisión equivocada, que yo me iba a perder. Pero fue lo contrario. Yo oraba más, leía más la Biblia. Y Dios me fue mostrando de que eso no es una iglesia cristiana. Eso, esa iglesia no tiene nada de cristianismo. Esta iglesia es un imperio religioso. Porque ahí se le manipula a las personas, se le controla a las personas. Uno cuando es obrero, uno es esclavo de esa iglesia. Y yo salí de obrero, seguí como miembro. Me acuerdo que un viernes el pastor manifestó, un joven manifestó con un demonio. El pastor supuestamente expulsó el demonio y el pastor le preguntó al joven, ¿vos querés cambiar de vida? Le dijo. Y el joven le dijo sí, y yo creyendo que el pastor le iba a decir, entregate a Jesús, arrepentite de tus pecados. Y el pastor le da un sobre de la campaña y eso me dejó muy indignado, me dejó. Eso no está en la Biblia, eso. Eso en ninguna parte de la Biblia no está. Y el pastor le da un sobre de la campaña. Y eso ya me molestó mucho. Bueno, yo seguía adelante, me iba todo, seguía participando en la iglesia. Y un domingo, en plena campaña de Israel, ellos ponen un video y en ese video el pastor estaba filmando en un hospital un señor que estaba en la cama y que tenía cáncer. Y ese pastor le da el sobre de la campaña y le dice que él va a ser curado a través de eso. Y eso me dejó muy molesto. Porque si ese pastor realmente era de Dios, ese pastor iba a orar y ese señor iba a ser curado. Eso era lo que Jesús hacía. Jesús cuando curaba a los enfermos, sanaba a los endemoniados, nunca le pidió nada a cambio. Y ellos poniendo ese video en la reunión de domingo. Y uno se da cuenta que ellos les manipulan a las personas para que hagan estas campañas de Israel.
Y eso me dejó indignado y yo dije, no, yo voy a buscar otra iglesia, porque yo quiero traerle en algún momento a mis amigos para que le conozcan a Dios. Pero si yo le llevo en estas iglesias eh, donde enseña este tipo de cosas, realmente no sirve de nada eso. Y eso fue mi experiencia. Yo les digo a las personas que me escuchan, esto no es una iglesia cristiana, esto es una secta, es un imperio religioso. Y Dios les bendiga. Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo, hoje aqui com a Lizinha. Tudo bem, Lizinha? Tudo bom, oi gente? Poxa, depois de mais de 1000 vídeos no canal, ela veio aparecer. Ela nunca apareceu em nenhum vídeo aqui no canal. Hoje, com muita insistência, com muita persistência, Verdade. ela cedeu, né? Cedeu aí aos pedidos. Mas por que hoje ela veio aqui gravar o vídeo aqui comigo? Bom, porque nós estamos comemorando 100 mil inscritos no canal, mozinho. Dá um beijo aqui para comemorar. 100 mil inscritos no canal. E nós queremos agradecer a todos vocês, não é verdade? Com certeza. Que curtiram, Que compartilharam, que apoiaram, que mandaram mensagens. que comentaram os nossos vídeos. E nós só temos a agradecer. Tudo é graças a Deus, primeiramente, e graças a vocês. Vamos fazer aqui um canal, tá certo? Para mostrar para as pessoas a nossa vida. Aqui abaixo desse vídeo tem um link. Eu peço aí que vocês vão lá, se inscrevam nesse canal aqui embaixo do link. É o nosso canal onde nós vamos mostrar tudo sobre nossa vida do dia a dia, nossa casa, as coisas que eu gosto de comer, Sim. as coisas que você gosta de fazer para eu comer, não é verdade? As receitas, dicas de dona de casa. As nossas viagens, nossos passeios. Por que não vamos fazer isso? Sempre que eu posto no Facebook nossas fotos, nossas viagens, as pessoas comentam muito, elas gostam muito. Então nós vamos fazer isso, tá? Aqui embaixo, por favor, vá aqui e se inscreva lá no canal, tá bom? Para acompanhar os vídeos que nós vamos postar para todos vocês aqui no canal. Tá certo assim?